de la siguiente manera. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió donde sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús les respondió y les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que ustedes oyen y que ven. Los ciegos miran, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos escuchan, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Pueden acomodarse, amados hermanos. La palabra de Dios nos enseña, y este caso particular que hemos tomado como verso inicial, hermanos, de la lectura de esta tarde, nos habla acerca de los hechos del Señor Jesucristo después de haber organizado a los 12 apóstoles para ir y compartir el santo evangelio de nuestro Dios a todos los lugares perdidos de la casa de Israel. Podemos darnos cuenta nosotros a través de su santa palabra que cuando el Señor Jesús les instruye a los apóstoles, comienza Él a predicar el evangelio en las diferentes ciudades. Pero Juan escucha que había un hombre maravilloso, que había un hombre poderoso, que había un hombre que obraba milagros. El apóstol Juan se da cuenta, o el siervo Juan, Juan el Bautista, se da cuenta, mis amados hermanos, que había un hombre que era hacedor de milagros y quería darse cuenta si era él el que estábamos esperando o había que esperar a alguien más. Mandó a sus apóstoles, a sus mensajeros. El apóstol Juan, Juan el Bautista, el siervo Juan, estaba en prisión. El siervo Juan estaba en prisión, ¿se recuerda usted, verdad? La historia bíblica nos enseña que en cierta oportunidad había una jovencita que bailó delante de Herodes, y por haber bailado también en el cumpleaños de Herodes, dice la palabra de Dios, que Herodes le dijo: pide lo que quieras y yo te lo daré. ¿Y qué pidió ella? La cabeza de Juan el Bautista. Porque de alguna manera había envidia para este hombre que pregonaba el evangelio y anunciaba el evangelio del reino, mis amados hermanos. Arrepiéntanse, decía, porque el reino se acerca cada vez más. Y bautizaba, dice la palabra de Dios, Juan el Bautista. Pero casualmente, cuando esta mujer empezó a bailar delante de él, ya por instrucciones de su madre, pide la cabeza de Juan el Bautista, y a Juan el Bautista en ese momento lo apresan. Y estando preso Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, que manda a preguntar con sus mensajeros si aquel hombre que estaba obrando milagros era el Hijo de Dios. ¿Y qué responde el Señor Jesús? ¿Qué responde el Señor Jesús, hermanos? Vayan y díganle a Juan el Bautista las cosas que ustedes han visto, las cosas que se oyen de mí. Los ciegos, ¿qué pasa con los ciegos? Ven. Los sordos, ¿qué pasa con los sordos? Oyen. Los que no pueden caminar, ¿qué pasa? Comienzan a caminar. Aquí usted está viendo los milagros. A los pobres se les predica el evangelio. Y bienaventurado aquel que no encuentre tropiezo en mí, dice el Señor Jesús. Muchos milagros estaban obrando en el ayer. Y pregunto, hermanos, ¿había razones en esas personas para dar gracias a Dios y glorificar al Altísimo por lo que recibían? Ahora pregunto, ¿tenemos nosotros razones, amados hermanos, para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos de Él? ¿O de dónde cree usted que recibimos, hermanos, las cosas que nos llegan a cada uno de nosotros? El pan de cada día, ¿de dónde lo recibe, hermanos? De su esfuerzo y del sudor de mi trabajo, puede decir alguien, ¿no? Posiblemente sí. Pero hay que reconocer que sobre ese esfuerzo, sobre ese trabajo, está la bendición de la mano de Dios que llega a cada una de nuestras vidas y nuestros hogares. Es que tantas cosas que he logrado hacer, dice uno, ¿verdad? Mire cómo me ha costado. Mucho cuidado. ¿Se acuerda usted de alguien que así dijo? ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí con el esfuerzo de mis manos? ¿No lo dijo así? ¿Cómo se llamaba ese rey? Nabucodonosor. Y dice la palabra de Dios que de pronto vino este hombre y dijo: no es esta la gran Babilonia que yo hice con la fuerza de mis manos, ¿verdad? Con el poder mío propio, dándose la gloria a él nada más. ¿Y qué pasó en ese momento? Al final fue apartado, dice, del reino. Y estuvo 7 tiempos, hermanos, comiendo, dice, hierba, como que era buey. Y se volvió loco. Y al finalizar de todo ese tiempo, ¿qué sucede? Reconoció que todo venía de parte
de Dios. Porque así es, mi amado hermano. Todo lo que recibimos viene de nuestro Padre Celestial. Los cojos caminan, los sordos pueden escuchar, los ciegos pueden ver. Todo aquel que tiene algún impedimento recibe la bendición de parte de nuestro Dios. Y pregunto, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a la bendición de Dios, hermanos? ¿Cómo reaccionamos? A veces no se nos olvida, ¿verdad? ¿Se ha fijado usted que hay ocasiones en que nosotros pedimos y pedimos al excelso Hacedor para que nos contesten algún problema que tengamos, para que nos respondan alguna petición que le estamos haciendo y recibimos la respuesta de Dios? ¿Qué hacemos después? Con tanta alegría, hermanos, ¿qué sucede? Se nos olvida que de Dios hemos recibido la verdad. Quiero compartir con usted 3 casos, hermanos, de 3 personas que recibieron bendición de parte de nuestro Dios. Y vamos a ver cuál fue la reacción de cada uno de ellos frente a la bendición que recibieron. Vamos a comenzar con el libro de Mateo. Vamos a revisar los evangelistas, hermanos, y comencemos con el libro de Mateo. Busque conmigo, por favor, el primer libro del Nuevo Testamento, el primer relato del Evangelio de Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 27 en adelante. Mire cómo dice la palabra de Dios. Capítulo 9 del Evangelio de Jesús según el apóstol Mateo, versículo 27 en adelante. Vamos a ver un milagro muy bonito acá. Mire cómo dice la palabra de Dios, verso 27 del libro de Mateo, capítulo 9. Pasando Jesús de ahí, dice la palabra, pasando Jesús de ahí, le siguieron. ¿Cuántos ciegos habían ahí, hermanos? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cuántos ciegos? 2 ciegos, dice la palabra de Dios, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Clamaban ellos por un milagro. Dice que pasando Jesús allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y gritaban: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y dice el verso 28, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? ¿Creen ustedes que yo puedo hacer esto? ¿Y qué dijeron ellos? Un aspecto muy importante, mi amado hermano, y voy a hacer un pequeño paréntesis. Para que usted reciba un milagro de parte de Dios, para que usted reciba una respuesta de parte de Dios, para que usted sienta, hermanos, que el Señor a usted le está contestando en aquella petición que le ha puesto delante de Él, para que sea Él el que responda, para que se le acerque a su vida, para que se le acerque a su hogar, para que derrame la bendición. Importante es que usted crea en Él. ¿O no es así? Porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Importante es que yo sepa que le hay. Importante es que yo crea en Él para que recibamos la respuesta divina. Y dice la palabra de Dios que cuando estaban estos ciegos clamando al Hijo de David, pidiéndole la bendición que ellos necesitaban, Jesús les dijo: ¿creen ustedes que yo lo puedo hacer? ¿Y qué dijeron ellos? Ellos estaban conscientes en que el hacedor de milagros allí estaba. Ellos reconocían que el Hijo de Dios había venido y también posiblemente, no le digo habían visto porque eran ciegos, pero sí habían experimentado de alguna manera y habían escuchado que el Hijo de David podía resolverle sus peticiones y sus problemas. Verso 29 dice la palabra de Dios: entonces le tocó los ojos y le dijo: conforme a vuestra fe, ¿qué dice? Sea hecho. Versículo 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: que nadie lo sepa. Qué bonito, hermanos, recibir un milagro de nuestro Dios. Y más aún un milagro de esta naturaleza. Pregunto, ¿es fácil recuperar la vista cuando uno la ha perdido? Científicamente es casi imposible, hermanos. Hay una que otra enfermedad que sí tiene cura, tiene tratamiento, tiene una forma de actuar. Pero no todas las enfermedades pueden sanar. No sabemos la clase de ceguera que estas 2 personas que manifiestan las Sagradas Escrituras tenían. No sabemos el problema que ellos experimentaban. Si la ceguera era total o era parcial. Pero la situación acá es que ellos no veían y que necesitaban de alguien que con solo tocarle los ojos le devolviera la vista nuevamente. Pregunto, ¿es fácil recobrar la vista cuando se ha perdido? Difícilmente. Porque según se dice, nosotros tenemos una serie de filamentos y nervios, hermanos, acá en esta porción del ojo. Y esos filamentos cuando se gastan, o esos filamentos cuando se acaban, esos filamentos cuando se cansan, difícilmente vuelven a recuperarse. Pero
aquí vemos una obra tan maravillosa y tan espectacular que le garantizo, mi amado hermano, que cuando esta gente lo recibió, ¿cómo se sintió? ¿Triste? Es que esto que me hicieron es muy sencillo, ¿verdad? ¿No? Es un milagro, es algo muy especial. Ahora bien, yo le pregunto, ¿cuál fue la reacción de estos dos ciegos después que recibieron el milagro de parte de nuestro Dios? Dice la palabra de Dios, verso 31, ¿correcto? Dice, pero salidos de ellos, fueron y ¿qué hicieron, hermanos? Divulgaron la fama por él en toda aquella tierra. Pregunto, cuando usted recibe un milagro, amado hermano, ¿es fácil quedarse callado? No podemos quedarnos callados porque la felicidad que experimentamos es tan grande, hermanos, que nosotros quisiéramos que toda la gente que nos rodea conociese lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Es tan grande las maravillas que recibimos que le garantizo que cuando Dios obra milagros en nosotros, nosotros tenemos como mínimo que comenzar a divulgar con nuestros hermanos las maravillas que ha hecho Dios con nosotros. Y máxime aún cuando son enfermedades que uno a veces considera que son incurables. Hay ocasiones, hermanos, en que reconocemos que la ciencia médica tiene sus alcances, ¿o no es así? Tiene muchos alcances y ha hecho grandes progresos. Pero hay momentos en que la ciencia médica se queda corta frente a una serie de situaciones y enfermedades. Por ejemplo, el cáncer. Hay enfermedades que ya la ciencia médica de pronto dice, ya no hay nada por hacer. ¿Y qué pasa cuando recibimos de Dios la sanidad a nuestras enfermedades, mi amado hermano? ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando sentimos que Dios obra maravillas en nosotros? Dios hace lo que el ojo humano no puede alcanzar. ¿O no dice así la Escritura? Capítulo 1, hermanos, versículo 37 del libro del Dr. Lucas. Capítulo 1, versículo 37 del libro del Dr. Lucas. Mire cómo dice la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 37 del Dr. Lucas. Porque no hay, dice, ¿cómo dice la palabra de Dios? Capítulo 1, versículo 37. Porque no hay nada imposible para Dios, hermanos. Nada hay imposible para Dios. ¿Cuál es el límite? La fe de cada uno de nosotros. Ahí está el límite. Si fuera su fe, dice, como un granito de mostaza, ¿qué dice la palabra de Dios? A ese monte que está por allá, hermano, que quiere que arrancar y que nunca arranca, le diríamos, muévete de ahí, no te quiero ver. ¿Y qué pasa con el monte? Se movería, dice la palabra. La fe, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos aquel dicho tan famoso. La fe mueve montañas. Tan agradecidos estaban estos dos ciegos que vemos en la lectura, mis amados hermanos, que reconocemos por medio de la palabra que ellos fueron sanos en el momento con solo tocarle los ojos el Señor Jesús. Pregunto, ¿tiene alguna explicación científica esta sanidad? Si yo estoy ciego y solo me tocan los ojos y me sano, ¿cuál es la explicación? La explicación está más allá de lo que la ciencia pueda dar, porque este es un milagro puro de nuestro Dios. Qué bonito cuando ellos reconocieron eso y le dieron gracias a Dios. Consideremos entonces la segunda experiencia. Vámonos a Marcos. Y siguen las historias, hermanos. Y siguen las historias de milagros. Capítulo 10 del libro de Marcos. El segundo relatista del Evangelio de Jesús. Capítulo 10, verso 46. Mire cómo dice acá la palabra de Dios. 10:46. Entonces vinieron a Jericó. Dice, este caso sucedió en Jericó. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, dice. Bartimeo el ciego, dice la palabra de Dios, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que Jesús, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ¿qué dijo? Ten misericordia de mí. Verso 48. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba, dice la palabra mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 49. Jesús deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántale, porque él te está llamando.
Qué bonito, hermanos. ¿Cómo se ha de haber sentido Bartimeo, el ciego de Jericó, en el momento en que recibe la respuesta de aquellos siervos de Jesús y le dice: ven, porque Jesucristo te está llamando? Dice la palabra de Dios en el verso 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Dice la palabra de Dios. ¿Qué quieres que te haga? Le dice el Señor Jesucristo a Bartimeo. Y Bartimeo le contesta de la siguiente manera: Maestro, quiero recobrar la vista. Versículo 52. Jesús le dijo: ve, porque tu fe te ha salvado. Y enseguida, dice la palabra de Dios, recobró la vista. ¿Y qué hizo Bartimeo? Le seguía a Jesús. Qué bonito es, hermanos, ver la actitud de aquellos hombres del ayer, que cuando reciben de Dios la respuesta, actúan de manera maravillosa. Los primeros dos ciegos que vimos en la primera lectura, dice la palabra de Dios que ellos no podían dejar de hablar de las maravillas que habían recibido, y divulgaban a todos los que veían que Dios los había sanado de la vista. Y mire qué bonito, amado hermano, porque había mucha gente que conocía que eran ciegos, y cuando de pronto observa que estos dos hombres estaban mirando perfectamente, todos y cada uno se asombraban y se maravillaban de las grandezas que Dios hacía. Luego vemos a un ciego que se llamaba Bartimeo, que vivía en las afueras de Jericó y que pedía porque tenía necesidad. Y dice la palabra de Dios que cuando se acerca al Señor Jesús y le pide que recobre la vista, o le pide recuperar la vista, Dios obra en él y le dice: tu fe te ha salvado. ¿Qué hizo el ciego Bartimeo, hermanos? Empezó a seguir a Jesús. ¿Por qué cree usted que seguía a Jesús, hermanos? ¿Quería recibir algún otro milagrito? Si lo que él necesitaba, hermanos, ya lo había recibido, ¿no es así? Lo que él necesitaba ya lo recibía. Él estaba agradecido con el Señor Jesús por lo que había hecho con él. Algo que nadie había logrado. El Hijo de Dios, hermanos, que había venido acá a la tierra, logró obrar perfectamente en su vida y le dio lo que él necesitaba y le sana. ¡Qué bendición más grande! ¿Cuál fue su respuesta? Empezó a seguir al Señor. Hay un tercer caso más que quiero compartir con usted. Y hoy vámonos al libro de Juan. Al libro de Juan. El cuarto relato del Evangelio de Jesús. Capítulo 9. Capítulo 9 del cuarto relato del Evangelio de Jesús, el libro del apóstol Juan. Versículo 1 en adelante. Vuelvo y repito, ¿no sabíamos la condición de los dos ciegos que vio el Señor Jesucristo y le sanó con solo tocarle los ojos? ¿No sabemos la condición del ciego Bartimeo, que ya no le tocó los ojos del Señor Jesús, sino que ¿qué hizo? Solamente le dijo: tu fe te ha salvado. Y en el momento, ¿qué pasa con Bartimeo? Recobró la vista. Y uno puede decir: pero es que tal vez esos casos eran sencillos. Y tratando de explicar, hermanos, de alguna manera lo que había pasado en estos hombres, tal vez uno puede decir: alguna explicación tiene, pero tal vez no estaban del todo ciegos. Ahora le voy a hablar de alguien que sí estaba del todo ciego, y no solamente ciego de los años, sino era un ciego de nacimiento. Capítulo 9 del libro del apóstol Juan, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: al pasar Jesús, dice, vio a un hombre ciego. ¿De qué, hermanos? Dice la palabra: de nacimiento era ciego, dice la palabra. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Voy a hacer un pequeño paréntesis también acá, porque hay ocasiones en que cuando nosotros vemos que alguna persona está enferma, ¿qué tal está? Y está enfermo a saber que está pagando. ¿Pero qué si somos nosotros? A veces somos algo malos, ¿sí? Somos algo malos para responder, ¿sabes? ¿Y qué te pasa? Mira, me ha caído esto. Te estás arreglando cuentas con el Señor. Es que aquí en vida todos pagamos, ¿verdad? Nadie se va sin que pague el último centavo. Nos comportamos igual, hermanos, que los amigos de Job. ¿Se ha fijado usted? Elifaz, Bildad, Sofá. Cada uno de ellos, cuando Job llegaba a lamentarse por la situación que le pasaba, ¿qué decían ellos? Aquí el Señor es justo y todo hombre es malo. Y así pasó con este. Un ciego que era de nacimiento, dice la palabra de Dios. Y viene y le pregunta: ¿y aquí quién pecó?
Pues sí, porque de nacimiento es ciego, ¿verdad? O pecó este, pero como ya nació ciego, tal vez pecaron sus padres para que haya nacido ciego. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús, hermanos? Mire qué bonito como dice la palabra de Dios en el verso 3. Respondió Jesús y dijo: no pecó este. No, ¿cómo iba a pecar, hermanos? Si nació ciego. ¿Concebía o que había en nuestra mente que había pecado la persona? Si había nacido ciego, no podía pecar este. Y dice el Señor Jesús: no es que pecó este, pero tampoco pecaron sus padres, hermanos. Dice la misma palabra de Dios: no pagará el Padre el pecado del Hijo, y el Hijo el pecado del Padre. Yo, Jehová, lo afirma. El libro de Ezequiel lo dice, mis amados hermanos. No vamos a pagar ni el Padre el pecado del Hijo, ni el Hijo el pecado del Padre. Así es que así de fácil. No pecó él, tampoco pecaron los padres, dice la palabra. Sino, ¿por qué es que había nacido ciego este joven, hermanos, esta persona? Para que las obras de Dios, dice, se manifiesten en él. Así que recordemos, hermanos, que si tenemos alguna enfermedad, no necesariamente porque nos hayamos portado mal, sino que hay ocasiones en que es necesario que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas, y eso haga que todos los que nos rodean afirmen en su fe y crean más al Señor. Así como lo dice la historia acá. Mas es necesario, dice el verso 4, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que soy del mundo, estoy en el mundo, ¿qué dice la palabra de Dios? Luz soy del mundo. Dicho esto, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo para hacer que la persona recobrara la vista? Escupió en la tierra, hizo lodo, hermanos, con la saliva, untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, y se lavó. ¿Y cómo regresó este señor, hermanos? ¿Cómo regresó esta persona? Hermanos, era ciego de nacimiento. Esa persona, hermanos, desde que nació no sabía ni concebía, hermanos, físicamente la forma de este mundo. Tal vez había oído hablar de los árboles, había oído hablar de las frutas, había oído hablar de una serie de cosas, pero él nada más tenía la percepción de lo que asimilaba a través de sus oídos, de lo que tocaba con sus manos, de lo que podía oler, de lo que gustaba, pero nunca lo había visto, mi amado hermano. Y Dios, a través de este milagro tan especial, en el que solamente escupe en tierra, hace el lodo, lo unta en los ojos, y cuando se va a lavar al estanque de Siloé, ¿qué pasa con esta persona? Regresa viendo. Eso no es un milagro, hermanos. ¿Cuánto nos hemos curado, hermanos, así con lodito que nos hemos echado en los ojos? Tal vez alguna infección nos da más fuerte, ¿verdad? Sí, echándonos lodo en los ojos. Pero aquí pasó lo contrario. El Señor Jesús obró de una manera maravillosa. ¿Y qué pasó con este hombre? Dice la palabra de Dios, verso 11, y verso 10, hermanos. Y le dijeron: ¿cómo es que se te abrieron los ojos? Dice la palabra. Verso 11, respondiendo dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y me lavé y recibí la vista. Verso 12, entonces dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Quizá de todos los tres casos que le menciono, hermanos, este fue el más duro, porque este hombre tuvo que ir al tribunal y defender lo que había pasado, porque no le creían, hermanos, que lo había sanado. No le creían. Mire cómo dice la palabra de Dios en el verso 26. Y le volvieron a decir: ¿quién te hizo esto? ¿Quién te abrió los ojos? Ya le habían preguntado como 3 veces, hermanos, lo mismo. Y las mismas 3 veces, ¿qué sucede? La misma respuesta daba, hermanos. ¿Por qué? Porque una sola cosa le había sucedido a él. Verso 27 le dijo: ya les dije, y ustedes no quieren oír. Porque lo que quieren, ¿por qué no quieren oír otra vez? ¿Quieren hacerse ustedes sus discípulos?, les dijo. Y se enojaron, ¿verdad? Y le dijeron: tú eres discípulo, nosotros somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y dijo el hombre: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sean, pero a mí, ¿qué dice la palabra de Dios? Él me abrió los ojos. Imagínense ustedes, dice este ciego, que había nacido ciego. Y dice de la siguiente manera: ustedes que son eruditos, ustedes que son los principales, ustedes que se supone que son los santos, no conocen a este hombre, pero este hombre a mí me ha abierto los ojos. Quiero preguntarle, hermano, ¿qué tienen en común estos 3 casos? ¿Qué tienen en común? ¿Qué pasaba con estos 3 casos? Los 2 hijos del primero, el Bartimeo y este que nació.
¿Cuál era la característica común? Que ellos habían nacido o que habían sido ciegos. ¿Quién les devolvió la vista? ¿Y sabe usted por qué les devolvió la vista a Jesús? Porque Él es la luz del mundo, hermanos. Así lo dice la palabra de Dios, capítulo 8 del libro de Juan, versículo 12. Otra vez Jesús habló diciendo, mire cómo dice la palabra de Dios, retrocede un par de páginas ahí. Y dice la palabra de Dios en el verso 12 del capítulo 8, otra vez les habló diciendo, yo soy, que dice la palabra de Dios, la luz del mundo, dice. El que a mí me sigue, ¿qué pasa con el que le sigue a Él, hermanos? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice la palabra de Dios. Qué hermoso es contemplar, hermanos, la maravilla que Dios hizo en cada una de estas personas en las diferentes ciudades donde se encontraban. Cuando el Señor Jesús les visita y les devuelve la vista, pero estas personas reciben algo adicional, porque aparte de recibir la vista, reciben la luz del Evangelio que les llega a cada una de sus vidas. ¿Se acuerda usted, hermanos, que Juan estaba intrigado acerca de este hombre y los milagros que hacía? Y manda a sus mensajeros y les dice, vayan a preguntar si él es el que hay que esperar o hay otro. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, a los pobres se les pregona el Evangelio, y bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en el Señor Jesús. El Señor Jesús es la luz de la vida, como dice la palabra de Dios, hermanos. Él es la luz del mundo. Y así como devolvió la vista a cada una de estas personas, hermanos, el Señor Jesús también ha devuelto la vista a cada uno de nosotros que en otro tiempo, como dice la palabra de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos en tinieblas, vivíamos esclavos de la maldad, vivíamos esclavos del pecado, pero bendito sea nuestro Dios que manda a su Hijo unigénito para que cuando viene acá a la tierra nos despierte, hermanos, y a todo aquel que le sigue le aclara la vista para que pueda ver. Pues no estamos viendo hoy, hermanos, porque la luz del Evangelio está brillando en nuestros corazones y hoy sabemos cómo debemos de conducirnos en esta vida, ¿o no es así? Estamos recibiendo la luz del Evangelio. Estamos recibiendo la luz de la verdad. Ahora, ese ciego que vimos, aquellos dos ciegos que encontramos, este Bartimeo y el ciego de nacimiento que habla el libro del siervo Juan, esos éramos nosotros en otro tiempo. Pero ahora, amado hermano y amigo, la luz del Evangelio ha llegado a su vida y usted y yo estamos recibiendo el conocimiento de la verdad, y eso nos hace que aclaremos nuestra visión y no sigamos en tinieblas, sino que veamos la luz. En el primer caso, dos ciegos recibieron la vista y no podían dejar de hablar de que era hacedor de milagros. En el segundo caso, Bartimeo recibió la vista y no podía dejar de seguir al Señor porque estaba eternamente agradecido. Y en el tercer caso, el joven que nació ciego recibió la vista y no le importó defenderse delante del tribuno, delante de los principales sacerdotes, delante de los fariseos. No le importó defender la verdad. ¿Por qué? Porque había creído en aquel que le había devuelto la vista. Ahora vengo y le pregunto, amado hermano y amigo, ¿y usted que recibe la luz del Evangelio? Y usted que recibe estas bendiciones de verdad, y usted que es alimentado por la palabra de Dios, y usted que cada día en su vida recibe una que otra bendición de parte del Señor, porque hasta en las cosas sencillas, hasta en las cosas ínfimas, nosotros vemos el poder de Dios accionando en nuestras vidas. Ay, no tengo para comer, dice uno, ahí viene la bendición de Dios, ¿o no es así? Aquel no tenía para comer, dice la palabra de Dios, el profeta de Dios, y venían las aves del cielo, ¿y qué dice? Le llevaban pan y carne y lo alimentaban, mi amado hermano. Mirad las espigas del campo, dice, que ellas no ciegan, no cosechan, ¿y qué pasa con las espigas del campo? Ni el rey viste como viste en cada una de ellas. Mirad las aves del cielo, que nuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Las alimenta. Y usted, amado hermano, que recibe bendiciones de parte de nuestro Dios, quiero preguntarle en esta tarde, ¿qué va a hacer para mostrar su gratitud por todos los bienes recibidos? Comenzando con la luz que nos ha brillado,
y que nos permite ver claramente en este mundo de pecado. Y siguiendo por cada una de las bondades de nuestro Dios, que nos hace recibir bendiciones a cada instante, pregunto, ¿qué va a hacer usted? Va a pregonar por todos lugares, hermanos,